Hola mis amigos queridos, qué alegría que estamos una vez más juntos para estudiar la palabra de Dios. Sabes que el mundo anda de cabeza para abajo. Hay temor, hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad. Esta bendita pandemia no pasa, a pesar de que mucha gente se está vacunando, todavía hay muertes. La semana pasada el Brasil pasó del 500,000 de personas muertas por causa de esta enfermedad. Entonces, en medio de todo eso, ¿cómo es bueno tener refugio en los brazos del Señor Jesucristo? Estamos dando inicio a un nuevo trimestre y todas las lecciones de este trimestre estarán bajo el título Descanso en Cristo. Descanso en Cristo. En medio de un mundo que corre de aquí para allá, gente que se levanta de madrugada, vuelve en la noche. El otro día una señora me decía: pastor, yo salgo de casa a las 4 de la mañana, trabajo en 2 empleos, regreso a las 10 de la noche, no tengo tiempo para nada. Esa bendita expresión, no tengo tiempo para nada, no es solo de ahora. Vamos a ver eso en el estudio de la lección de esta semana. Pero la verdad es que vivimos en medio de una sociedad agitada, inquieta, descontenta, infeliz, vacía. La lección número 1 para el 3 de julio del año 2021 tiene como título Viviendo en una sociedad que no para. Parece contraproducente, querido, porque la tecnología, los descubrimientos de la ciencia nos facilitan la vida en muchos sentidos. Y se supondría que deberíamos vivir más tranquilos, más sosegados, porque pues la tecnología coloca todo en nuestras manos. Sin embargo, parece que la tecnología, en lugar de dejarnos más tranquilos, más reposados, nos agita más, nos deja más inquietos, porque ahora nadie tiene tiempo para Dios. Perdón, no voy a decir nadie, pero poca gente tiene tiempo para Dios, para la familia, para conversar con los hijos o con los nietos, o entre esposos, o para sentarse en una tarde de tertulia con los amigos, con los vecinos. Ya eso pasó a la historia. Hoy día las redes sociales nos hacen correr con una velocidad asombrosa, ¿sabes? La gente no tiene tiempo para hablar con la gente que está alrededor de ella y sin embargo está texteando, hablando con gente de todo el mundo, metiéndose a las redes sociales, al Facebook de todo el mundo. Queremos saber cómo viven, qué comen, qué hacen. Todo eso no existía en el pasado y éramos mucho más felices. Sin embargo, querido, en la lección de esta semana vamos a ver que no es asunto solo de nuestros días. La inquietación del ser humano, la agitación, el corre-corre al ser humano, aunque yo digo en mis tiempos era diferente, siempre fue la misma, siempre fue la misma. Y ese es el primer asunto que vamos a ver en el comentario de esta semana. Exhaustos y cansados. Para eso necesitamos ver lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 31 y 32. Leo y comento después. Él, Jesús, les dijo ¿a quiénes? A los discípulos. Les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Es interesante, querido, porque esto sucedió en los tiempos de Cristo con sus discípulos. Y el texto es elocuente porque dice que los pobres discípulos no tenían tiempo ni para comer. Ahora, si un ser humano no tiene tiempo para comer, que es una necesidad básica, sin comer no vives, ¿cómo va a tener tiempo para Dios, para la esposa, para el esposo, para los hijos o para sí mismo, para parar, reflexionar un poco,
pensar cómo estoy viviendo, a dónde estoy yendo, qué estoy haciendo. No hay tiempo para nada. Y vuelvo a repetir, la ciencia, en lugar de ayudarnos, parece que nos ha multiplicado deberes, porque hoy día yo creo que mucha gente considera hasta un deber meterse a las redes sociales y estar chateando con todo el mundo. Quiere decir, ya no hay tiempo para nada. En la hora de la comida, el padre de familia está con el celular en la mano atendiendo llamadas. Pero esto que está sucediendo en nuestros días, sucedía en el tiempo de Cristo, de otra manera, sin tecnología. Este incidente que acabo de leer de Marcos sucede cuando los discípulos regresaron de un viaje misionero. Entonces toda la gente les preguntaba cómo les fue, qué esto, qué aquello, una palabra, a ver, cuéntanos. Y los pobres discípulos no sabían qué hacer. Entonces mira lo que Jesús les dice. Venid vosotros aparte. No les dice, id vosotros aparte a un lugar desierto para descansar un poco. No, no, no. Les dice, venid. O sea, el asunto no era parar de trabajar, el asunto no era irse a un lugar desierto donde la gente no los molestase, no era ese. El asunto era, venid conmigo, porque lo que les va a dar el descanso en medio de esta vida agitada no es parar de trabajar, parar de hacer, parar de correr. Lo que les va a dar descanso soy yo, mi compañía. ¿Y sabes por qué, querido? Porque Jesucristo es la fuente de la paz, del sosiego, de la calma, de la tranquilidad, de la reflexión. Él es la fuente. ¿Qué pasó con el pecado? El pecado nos llevó lejos de Dios y ahora lejos de Dios vivimos agitados, corre para aquí, corre para allá, nos levantamos de madrugada, nos acostamos en la noche, no hay tiempo para nada, no hay tiempo ni para comer, porque estamos lejos de Dios. Y mira que los discípulos, tú dirías, los discípulos no estaban lejos de Dios, tal vez estuvieran cerca de Jesús físicamente, pero espiritualmente estaban lejos de Dios. Y hay mucha gente que porque piensa que está en la iglesia corporalmente ya está bien con Dios. No es así. Por eso Jesucristo les dijo, venid aparte, pero venid conmigo, para que tengáis descanso para el alma, no solamente para el cuerpo. Porque, querido, lo que realmente estresa a una persona, lo que la deja loca, no es el cansancio físico, aunque el cansancio físico puede ser real, sino el cansancio mental, el cansancio espiritual. Por eso entramos a la segunda parte de este estudio hablando del secretario del profeta Jeremías llamado Baruc. Baruc trabajaba mucho porque parece que el profeta Jeremías dictaba sus profecías y Baruc escribía. Jeremías le contaba a Baruc lo que veía, lo que Dios le mostraba en visión, en sueños, y Baruc escribía, no tenía tiempo para nada escribiendo. Ahora, es interesante que Dios le mostró a Jeremías que el pueblo de Judá sería destruido por el enemigo. ¿Y por qué? Porque se había alejado de Dios. Entonces, Baruc no estaba cansado físicamente porque escribía. Su cansancio era de otra naturaleza. Y esto es lo que siempre tenemos que tener en mente. Que el cuerpo se cansa, pero una noche de bien dormida te restaura las fuerzas. El problema no es el cansancio físico, el problema es el cansancio emocional, mental, espiritual. Entonces leo lo que dice Jeremías 45, 2 y 3. Dice así, así te ha dicho Jehová, quien habla es Jeremías a Baruc. Así te ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Fatigado estoy de gemir.
El sufrimiento de Baruc era interior, era mental, era emocional, era espiritual, no era apenas físico porque escribía. ¿Y por qué tanto sufrimiento interior? ¿Por qué tanto agobio, tanto cansancio? Que decía, yo no aguanto más, estoy cansado de sufrir. Es que Baruc amaba al pueblo de Israel y a través de Jeremías Dios había dicho que iba a destruir, en realidad iba a permitir que los enemigos destruyesen a Israel. Y eso lo afligía, lo dejaba exhausto, lo dejaba estresado. ¿Acaso cuando te llega la noticia de que tu mamá está enferma y tú estás distante y no puedes enviar dinero para allá o no puedes ayudarla, no sufres? ¿Acaso cuando te dicen que tu hijo o tú descubres que tu hijo está en las drogas y tú no puedes hacer nada para ayudarlo, no sufres? ¿Acaso cuando están recortando la gente en una fábrica, los empleados, los trabajadores, y tú piensas que tú vas a ser el próximo a ser despedido, no sufres? Es ese agobio mental que destruye al ser humano. Y Baruc estaba triste porque sabía que Dios iba a permitir que el enemigo destruyese a su pueblo. Entonces, mira lo que Dios le aconseja a Baruc. Pero yo, el Señor, te digo, está en los versículos 4 y 5. Pero yo, el Señor, te digo que puedo destruir lo que antes construí y también arrancar lo que antes planté, es decir, toda esta tierra. No busques para ti grandes cosas, porque yo voy a traer el mal sobre la humanidad entera. Esto explica por qué Baruc sufría. Él sufría porque él suponía, como todos nosotros suponemos, que el que camina con Dios, el que está bien con Dios, todo le va bien. Entonces él también suponía que si ellos estaban bien con Dios, porque estaban bien con Dios en la forma, cumplían todo, guardaban todo, el sábado estaban en la iglesia, cumplían con el ritual, pero espiritualmente estaban alejados de Dios. Y entonces Baruc decía, pero ahora ¿qué va a pasar? ¿Para qué predicamos tanto del poder de Dios? Jeremías habló del cuidado prodigioso de Dios y ahora el pueblo va a ser destruido. Él estaba no tan preocupado con el pueblo de Israel. En el contexto nos damos cuenta que su preocupación era, mi maestro Jeremías va a quedar mal porque ha profetizado una cosa, primero la protección de Dios a su pueblo y ahora tiene que profetizar la destrucción, entonces el pueblo no va a creer. Y ahí viene Dios y le dice, mira, Baruc, no busques para ti grandes cosas. ¿Qué estás buscando? ¿Fama? Que te digan, ustedes son extraordinarios, todo lo que ustedes dicen se cumple, ustedes han recibido el mensaje de Dios. ¿Eso que te preocupa? ¿Tu imagen? No te preocupes por eso, deja que Dios haga las cosas como debe hacer. En algún momento de la vida, para Baruc sentirse así, él se separó de Dios. Vuelvo a enfatizar este punto. Separarse de Dios no quiere decir separarse físicamente. Hay mucha gente que nunca ha salido de la iglesia, nunca ha abandonado la iglesia, pero está lejos de Dios porque no está viviendo una vida de comunión diaria con Dios. Entonces el resultado de eso es cansancio espiritual, no cansancio físico, desesperación interior. Me fascina lo que dice David en el Salmo 102, versículos 6 al 10, describiendo la situación de los que están alejados de Dios. Mira, dice, describiendo al pecador que está alejado de Dios, soy como los pelícanos del desierto, soy como los búhos de las soledades, ya no duermo y hasta me siento como un pájaro solitario sobre el tejado. Todos los días me insultan mis enemigos, se confabulan y hacen planes contra mí.
El pan que como me sabe a ceniza. Lo que bebo se mezcla con mis lágrimas. Y es porque estás enojado conmigo. Primero me elevas y luego me dejas caer. Qué situación triste del pecador. Qué situación, como un pelícano del desierto. ¿Ya pensaste cómo andaría un pelícano en el desierto? El pelícano es un ave marina. Vive al lado del mar, come pescado, vuela ahí en las proximidades del mar. Ahora, mira un pelícano en el desierto, perdido, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer con la vida. Pues el que se aparta de Dios es como el pelícano solitario, como el búho que se lamenta. Lo que come no le hace bien, le amarga la boca, no puede dormir. Esa es la situación del que está alejado de Dios, aunque con su cuerpo puede estar presente en la iglesia. Por eso, más que estar preocupados con estar en la iglesia, y yo no digo que no vayas a la iglesia, pero más que estar preocupado con simplemente ir a la iglesia, preocúpate por vivir una experiencia personal diaria de comunión con Cristo, porque Él es la fuente del sosiego, Él es la fuente de la paz, de la calma. Bueno, vamos a la tercera parte. Aquí vamos a ver la definición del descanso, del reposo en el Antiguo Testamento. Sabes que en el Antiguo Testamento se usan básicamente 3 palabras para definir la palabra descanso o reposo. La primera está en Génesis 2, 2 y 3, cuando dice, Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Ese verbo reposar aquí en Génesis es el verbo Shabbat, que quiere decir parar de hacer obras, descansar de producir obras. Shabbat es una de las expresiones del Antiguo Testamento para referirse al reposo, al descanso. La otra es parecida, es Shakat. Faraón usó esa expresión Shakat cuando le dijo a Moisés, vete de aquí, porque estás haciendo que el pueblo pare de trabajar, porque ellos fabricaban ladrillos. Estás haciendo que el pueblo Shakat pare de trabajar. Ese es otro sentido de reposo, de descanso, Shakat, parar de trabajar. Y hay un tercer verbo en el Antiguo Testamento para referirse a descanso, y es el verbo muak en hebreo, que quiere decir parar de andar. Se usaba mucho esto cuando el arca caminaba y paraban para descansar un poco, muak. Ahora, lo que el autor de la lección está queriendo decirnos es que en el Antiguo Testamento descansar tenía el sentido de parar de trabajar, parar de hacer obras, parar de caminar, parar de andar, para tener un momento de sosiego. Y en la sociedad loca en la que vivimos, pues no hay tiempo para parar, no hay tiempo para dejar de hacer nada. Hay gente que el sábado inclusive paró de ir a la fábrica, a la empresa, al trabajo, pero su cabeza está pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a hacer este compromiso? Pero Dios quiere que su pueblo pare. Y la mejor manera de preparar es ocupa tu mente, en lugar de los problemas de la vida, ocupa tu mente con las cosas de Dios. Por eso cuando el sábado tú le entregas tu vida, tus pensamientos, tu ser entero a Dios, la paz te inunda. Ahora, el verbo descansar en el Nuevo Testamento, y esto es técnico, yo no creo que tú tengas que gastar mucho tiempo analizando esto, pero en el Antiguo Testamento se usan algunos verbos. ¿Te acuerdas de Mateo 11, el versículo 28 de la gran invitación de Cristo? La voy a leer, dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. ¿Qué le dijo a los discípulos que no tenían tiempos ni para comer? Venid a un lugar desierto. ¿Venid con quién? Con Cristo, conmigo.
Y ahora Jesucristo nos dice a todos nosotros, venid a mí, todos los que estáis afligidos, cansados, trabajados, estresados, vengan a mí. Ahí en ese texto el verbo es anapagó, que es uno de los verbos griegos, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es uno de los verbos griegos para referirse a descansar. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, venid a un lugar desierto y reposad un poco, usó también el verbo anapagó. Pero hay otro verbo parecido, el verbo catapagó. Catapagó se usa en Hebreos capítulo 4 cuando Dios para de hacer sus obras, para la obra de la creación, catapagó. Pero hay otro verbo en griego y es esichazó, que se usa mucho para referirse a los discípulos cuando ellos guardaban el sábado, cuando ellos paraban de hacer las cosas en sábado. Bueno, de todo esto sacamos una cosa, que Dios, tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo Testamento, Dios siempre quiso que su pueblo pare de correr y se entregue a Él, pare de correr y tenga un tiempo para reflexionar en Dios, con Dios, para analizar sus actitudes, para dedicar tiempo a la familia, a los hijos, en fin. Sin embargo, tenemos que entender que el ser humano, desde que se separó de Dios, y esta es la quinta parte del estudio, se volvió un ser fugitivo y errante en esta tierra. Voy a leer lo que dice Génesis 4, 9 al 12, cuando se refiere a Caín. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahí comenzó la historia del peregrinaje triste de la humanidad. Una humanidad que no tiene tiempo para nada. Descansa, porque por derechos laborales la mayor parte de la humanidad tiene un día de descanso. Eso es ley, todos tienen que descansar un sábado, un día. Pero ¿qué pasa? Ese día, en lugar de parar, reflexionar, separar tiempo para Dios, acercarse de la fuente de la vida, de la paz, del sosiego, de la calma, ¿qué hacen? De mañana, fútbol, en la tarde, a mediodía, churrasco, en la tarde, borrachera. Y el lunes, cuando van a ir al trabajo, ya no pueden, ya están agobiados. Por eso dicen que en las empresas el peor día de trabajo es el lunes, porque todo el mundo está cansado de la resaca. Ahora, ese no es el plan divino. El plan divino era que la humanidad trabajase y el sábado descansase, para que al día siguiente estuviese dispuesto a comenzar una nueva semana de trabajo, pero con la vida cargada de paz, de sosiego, de calma. Porque, querido, cuando en un partido de fútbol falta 5 minutos y el equipo adversario está ganando 1-0, los jugadores corren, patean, bola para allá, para aquí, ya no tienen paz. Y cuando no tienen paz, lo que hacen ya no les ayuda de nada, no les vale de nada. En la vida también es igual. Cuando tú estás apresurado, cuando te estás corriendo de aquí para allá, no, porque tengo que cumplir esto, no, porque aquello, no tienes paz en el corazón, no tienes paz en el alma, pues nada de lo que hagas te va a dar resultado, todo te va a salir mal. Y después te preguntas, ¿pero por qué Dios me abandonó? Querido, Dios no te abandonó, tú abandonaste a Dios, porque si tú vivieras todos los días bebiendo de la fuente divina, paz, sosiego, calma, paciencia, tú producirías mucho más de lo que estás produciendo. En medio de una sociedad agitada, Dios nos invita, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cansados. Inclusive este es el título de una lección posterior. Que Dios te bendiga, querido. Sé feliz, que esta semana sea una semana productiva. Separa todos los días tiempo para Dios. Un abrazo.